Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestro diálogo con CEOs. Es un gusto moderar esa sesión. Mi nombre es Adriana Carvalho. Yo soy la gerenta del programa Ganar, Ganar. Igualdad de género es un buen negocio, además de ser un derecho de las mujeres, que es una alianza entre ONU Mujeres, Unión Europea, la Organización Internacional de Trabajo y que tiene por objetivo realmente contribuir al empoderamiento económico de las mujeres. El programa trabaja con las empresas en uno de sus pilares y por eso estamos hoy aquí juntos para escuchar un poco de las empresas. Entonces, yo quisiera empezar con nuestra directora para América Latina y Caribe, María Noel Baeza, para que ella nos comentara un poquito la situación de las mujeres en la pandemia, ¿no? Entonces, el secretario general de Naciones Unidas ha llamado la atención realmente de la crisis y la necesidad realmente de los gobiernos que pongan la seguridad de las mujeres como prioridad en respuesta a pandemia. Y la directora ejecutiva de ONU Mujeres globalmente dijo que la pandemia es un momento excelente y muy oportuno que los gobiernos tienen que reconocer la valiosa contribución de las mujeres y la precariedad que viven desafortunadamente muchas de las mujeres. Entonces, María Noel, ¿podrías comentarnos un poco más cómo la pandemia viene afectando a las mujeres? Sí, con mucho gusto. Muy buenos días a todas y todos. Es un placer compartir con ustedes esta gran oportunidad de conversar con los CEOs y con las empresas, particularmente luego del gran éxito que ha tenido el programa Ganar, Ganar, que existe gracias a la generosidad de la Unión Europea. Vamos a tener a Lisa Paté, que nos va a expresar de parte de la Unión Europea su sentimiento con relación al proyecto y lo que podemos hacer en conjunto con las empresas europeas y en alianza con mujeres empresarias europeas sobre todo, y también nuestros colegas de la OIT. Este es un proyecto conjunto con Mujeres OIT y estamos muy contentos también de estar aquí hoy con ellos. Yo quisiera contarles lo que ha hecho nuestra organización, ONU Mujeres, y sobre todo nuestro gran jefe, el secretario general de Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas, inmediatamente de la crisis, la definió como una crisis humana. ¿Por qué? Porque teníamos que diferenciar el aspecto importante que esta crisis tenía, centrado en la salud y centrado en el individuo, en la persona, a diferencia de la crisis que pasó en el 2008, que fue una crisis financiera, una crisis de bancos, ¿no? Aquí estamos hablando de una crisis humana, que el mundo nunca vio esto. Ha sido impresionante y está haciendo, porque lamentablemente el epicentro de la pandemia en este momento está en nuestra región, está en América Latina. Y particularmente tenemos países que están sufriendo mucho más que otros, y algunos países que están empezando a salir, como el mío, y estoy muy orgullosa de eso. El Uruguay ha manejado muy bien la crisis por el momento, pero no se puede cantar victoria porque los rebrotes siguen viniendo. Mucha solidaridad para los hermanos brasileros, para los hermanos ecuatorianos, colombianos, chilenos, que en este momento la crisis está focalizada en estos países. Pero volviendo, quisiera decirles el sentimiento de Naciones Unidas. Obviamente, primero es salvar vidas, focalizar en esta crisis humana, salvando vidas, restableciendo los flujos económicos que permiten, obtener algún ingreso a las familias que dependen específicamente de esos ingresos sin protección social. Porque lamentablemente tenemos mucho empleo informal y tenemos muchas personas vulnerables en nuestra región que están siendo afectadas y van a continuar siendo afectadas. La CEPAL nos decía hace muy poquito que se espera que la región vuelva a un nivel de pobreza y pobreza extrema de la época de la deuda externa. O sea, estamos hablando que estamos retrocediendo casi 30 años. Vamos a tener un nivel de pobreza en la región de casi 40%. Esta ya no es una región de ingresos medios, es una región que necesita focalizar en las personas más vulnerables
que van a estar dadas en la pobreza. Y vamos a tener una recesión muy importante. Por eso es tan importante las medidas fiscales que los gobiernos están tomando. Algunas de ellas los están protegiendo a ustedes para que protejan los trabajos y para que protejan la vuelta, digamos, a la economía. Pero otras medidas van dirigidas a las personas más vulnerables a través de transferencias económicas y a través quizás de subsidios directos a las personas más vulnerables. Pero sabemos de otras crisis, como por ejemplo la crisis del ébola en África, que el gran problema, además de la muerte de la gente en virtud del virus y la bacteria en este caso, también ha habido interrupción de servicios sociales básicos, particularmente servicios de salud, porque evidentemente se ha focalizado todo y se ha priorizado todo en la respuesta del COVID. Y quiero contarles un ejemplo. La mortalidad materna está subiendo en nuestra región. Solamente un ejemplo, lo que pasó en Paraguay. 6 mujeres fallecieron con sus niños, con sus bebitos, porque tuvieron preeclampsia y decidieron no ir a los centros de salud. No solamente por el miedo de la pandemia, sino porque no había nadie que las atendiera. Entonces, estamos hablando que los servicios esenciales de salud deben de continuar para evitar mortalidad materna, mortalidad infantil. Y el último punto que quisiera decirles es que nosotros estamos trabajando desde Naciones Unidas, desde toda nuestra red de oficinas nacionales, subnacionales y regionales, para definir lo que será la vuelta a una construcción mejor, el Build Back Better, lo que llamamos. Creo que en esa construcción mejor que tenemos que hacer todos, ustedes son los actores fundamentales. El sector privado es quien va a construir mejor nuestras sociedades, porque ustedes son el motor de la economía. Y dentro de esa construcción mejor está la igualdad de género. Sin igualdad de género no hay construcción mejor, no hay una sociedad mejor, no se profundiza la democracia y no se profundiza el desarrollo humano sostenible. Por eso es tan importante ese Build Back Better que sea focalizado en la igualdad de género. También quisiera decirles, y con esto termino, el tema del cuidado. Quedó en evidencia que sin las mujeres no hay cuidado. 95% del cuidado de los niños que están fuera de la escuela, de los enfermos que tuvieron que estar en sus casas para protegerse y para continuar la enfermedad sin estar embotellando, digamos, los centros de salud porque no lo necesitaban, pero necesitaban un cuidado especial, lo hicieron las mujeres. Y quien hizo el cuidado fundamental del hogar fueron las mujeres. Y les voy a dar un ejemplo. En la vida cotidiana anterior al COVID, las mujeres trabajan 3.5 hasta 4.5 más que los hombres por día en el trabajo no remunerado del hogar. Por eso desde ONU Mujeres estamos impulsando el reconocimiento del trabajo no remunerado, la visibilización de este trabajo, la redistribución y también la reducción. ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuidar es un trabajo y lamentablemente si sigue siendo no remunerado va a seguir siendo en las espaldas de la mujer sin ser dignificado y sin ser reconocido. Por eso esta pandemia nos dio la posibilidad a los hombres, a las parejas, a los padres que estaban en el hogar, de reconocer este trabajo y de asumir responsabilidades que quizás antes no asumían. Y vemos con muy buenos ojos muchos padres que han tomado la educación de sus hijos o que han empezado a cocinar, han empezado a limpiar, han empezado a darse cuenta que no puede caer todo en manos y en los hombros de las mujeres. Entonces creemos que esta ha sido una gran oportunidad para ellos. Pero saben también que ha sido una oportunidad para que depredadores y hombres violentos aumentaran la violencia contra la mujer. O sea, ha tenido esas dos caras el aislamiento y el confinamiento. La cara de la redistribución de las tareas, del reconocimiento hacia la mujer, pero también el miedo a estar con un depredador, el miedo a no poder tener servicios básicos para la mujer violentada,
y el miedo a no poder a estar atrapada en su hogar por su mismo depredador. Por eso estos dos temas para nosotros son fundamentales, nos han ocupado en esta pandemia y creemos que gracias a la creatividad que ha tenido el sector privado, muchas mujeres se han salvado, porque ustedes son los que han dado a muchas mujeres la oportunidad de tener a través de símbolos en su propio marketing o a través de lo que se llamó el barbijo rojo o a través de señas. Ustedes han mezclado su nuevo marketing en el COVID con estas protecciones a las mujeres. Así que quiero felicitarlos a los CEOs que han tenido esas iniciativas, porque evidentemente la violencia contra la mujer es un tema, es un imperativo categórico de todas las sociedades de América Latina. No podemos seguir perdiendo casi 4.000 mujeres por año por los feminicidios. Y también es un tema económico, porque a ustedes les cuesta, cuando una mujer es violentada, no tiene la misma productividad que debería de tener. Por eso es un tema que nos compete a todos. Yo quisiera quedarme ahí y les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan y también la oportunidad que nos han dado a ONU Mujeres, a la OIT, de trabajar con ustedes. Esto es un tsunami que hemos empezado, que esperemos que continúe y que podamos tener mujeres que acceden a puestos de dirección, mujeres que acceden a un trabajo más decente en todas vuestras empresas. Muchísimas gracias y aquí me quedo para escucharlos. Muchas gracias, María Noel. Y yo creo que hoy tenemos realmente un panel 50-50, ¿no? 2 CEOs y 2 mujeres CEOs. Entonces, con eso quisiera ahí empezar con Pablo, que nos contara un poquito los impactos de la pandemia en Renault Argentina, ¿no? En el negocio automovilístico y de transportes, pero que también pudiera decir un poquito por qué el tema de empoderamiento de las mujeres y diversidad sigue siendo importante a Renault. Entonces, si pudiera contarnos un poco, te agradecería mucho, Pablo. Sí, por supuesto. Gracias, Adriana. Entonces, bueno, sin duda, como muchísimas compañías, porque ustedes saben que Argentina ha tomado una posición bastante rápida en la pandemia, ha cerrado rápidamente, digamos, casi todo el país desde finales de marzo. Eso ha tenido un lado positivo, sin duda, que fue que hoy Argentina es, junto también con Uruguay, obviamente, y algunos otros países de América Latina, una de las curvas más chatas de contagios y de muertes, es el lado positivo, pero del otro lado también ha representado un desafío muy importante para todas las compañías en términos de gestionar bueno, su propia viabilidad desde el punto de vista financiero y también la contención a todos sus colaboradores. Entonces, desde Renault hemos estado trabajando muy fuertemente, primero para darle una contención emocional a todos nuestros colaboradores a través de diversas formas de comunicación, como estamos haciendo ahora, reuniones a través de Teams, Zoom, lives en Instagram, tenemos un Instagram interno. Y después... ¿Soy yo o no lo escuchamos a Pablo? Yo sí lo escucho. Creo que es tú, María Noel. Yo escucho bien a Pablo también. Bueno, entonces estaba diciendo, estamos haciendo este trabajo primero de contención psicológica a todos nuestros colaboradores y de apoyarlos, y al mismo tiempo estamos haciendo también un trabajo muy fuerte con un protocolo ahora que hemos podido volver, un protocolo muy cuidado, en el cual le tomamos la temperatura a cada una de las personas que ingresan a la fábrica todas las mañanas, todos tienen sus barbijos, y es muy cuidado porque lo importante para nosotros es que el virus no ingrese a la fábrica, y si el virus ingresa a la fábrica, que no contamine, la persona que está contaminada no contamine a las otras personas que están trabajando, y hasta ahora, desde que hemos iniciado en julio, no hemos tenido ni un solo caso de coronavirus dentro de la fábrica, por lo cual estamos muy orgullosos. Así que este es el desafío, un impacto muy fuerte. Pensemos que en Argentina, por ejemplo, Renault ha estado prácticamente 2 meses sin vender un solo vehículo, así que, bueno, ha sido un gran desafío. Después, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista? Primero, para nosotros el tema de la diversidad de género es un tema de largo plazo, y no es un tema específicamente dedicado, digamos, o no es que hemos hecho nada diferente ahora en el COVID de lo que estábamos haciendo antes. Es importante recordar, el otro día para preparar este
esta reunión buceé un poco en algunas informaciones y recordaba que por allá por el año 2013 teníamos menos de 5% de mujeres en posición directiva dentro de la compañía Renault Argentina. Hoy tenemos 20% de nuestros directores de mi comité de dirección son mujeres, 20% en realidad de todo lo que es el middle management y el top management de Renault Argentina son mujeres, y eso, bueno, es un motivo de orgullo, pero no solo eso. Cuando miramos la estructura total de Renault Argentina, por ejemplo, en lo que son los white collar, tenemos 25% de nuestros white collar que son mujeres. Estamos todavía lejos de donde queremos llegar. El objetivo de Renault es llegar a un 50% de mujeres, y bueno, estamos, vamos a decir, a mitad de camino. Hemos mejorado mucho, pero estamos a una mitad de camino. Pero lo importante es que dentro de ese 25% de mujeres que tenemos en la base de white collar, 20% ya están en posiciones de liderazgo. Quiere decir que el camino entre la base y el tope, digamos, de la cadena de mando en Renault Argentina está bastante, hemos podido remover bastantes piedras en este camino y facilitar esa transición de las mujeres a posiciones de liderazgo. Y eso es interesante el mensaje, porque analizando un poco, haciendo un poco de benchmark con otras compañías, vemos que hay compañías efectivamente que están un poco mejor que Renault, por eso que nos inspiramos a esas compañías para seguir trabajando. Tienen 40% de mujeres en posiciones, por ejemplo, de white collar, pero cuando miramos el tope de la compañía, la cabeza de la compañía, tienen menos del 5% de esas mujeres en posición de dirección. Quiere decir que el camino de esa base hacia el top de la organización todavía tiene bastantes piedras y no está tan facilitado. En ese sentido, creo que Renault hemos hecho un muy buen trabajo, estoy muy orgulloso de eso, y como dije antes, por supuesto, tenemos que seguir avanzando. Y para terminar de redondear en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, bueno, primero tenemos una de nuestras gerentes, obviamente es Ethel Zuli, que está aquí, la pueden ver en la pantalla, es una super gerente. Lo que tienen las mujeres es que tienen esta característica. Bueno, yo vengo particularmente de una familia matriarcal, así que, digamos, mi madre fue ejecutiva toda su vida, entonces para mí es algo bastante natural, pero las mujeres tienen esta cuestión de organización que es muy fuerte. Por eso cuando trabajamos muchas veces a través de nuestra responsabilidad social y empresaria, como dije antes, que se ocupa de eso muy bien, lo hacemos y ingresamos en esos barrios a través de las organizaciones de las mujeres, porque las mujeres tienen esta capacidad de organizar y de empujar y de movilizar, que es muy fuerte, y por lo tanto lo hacemos a través de ellas. Y por ejemplo, les doy un ejemplo. Ahora con la cuarentena, lo que hicimos fue contactar una OSC, una ONG, que producía máscaras, barbijos, y para iniciar las actividades en la fábrica le compramos a esta ONG que se llama OMAS, en Córdoba, le compramos 15.000 máscaras, 15.000 barbijos para poder iniciar nuestras actividades en Córdoba, que obviamente después complementamos con máscaras de un proveedor, ¿no? Pero realmente trabajando muy, muy fuerte junto a Ethel en muchísimas actividades, y como digo, siempre, casi siempre, en todos estos barrios, en estas sociedades un poco más necesitadas, siempre entrando por el lado femenino, porque realmente creemos que es donde conseguimos mayor recepción y más empuje para movilizar los proyectos. Muchas gracias, Pablo. Y ahí seguimos. Yo quisiera ir con Macarena, que nos contara un poquito cómo UI Chile tiene visto ahí la pandemia, sus impactos en el negocio, y también por qué realmente el empoderamiento de las mujeres y la diversidad sigue siendo importante, ¿no? Y creo que UI también tiene ahí como una consultoría, a veces de estudios, para mostrar esa importancia, ¿no? Macarena, ¿se nos puedes comentar? Gracias, Adriana. Sí, bueno, en Chile lamentablemente estamos viviendo una situación respecto de COVID bastante desmejorada. Ya el martes pasado veíamos que Chile estaba en el puesto número 12 de países con más muertos por cada 100.000 habitantes. También en esa misma lista, apenas un poquito más arriba que nosotros, Brasil y Perú, lo que demuestra que la región está siendo enormemente afectada. Entonces también nuestra actividad creo que la enmarcamos dentro de ese estado, digamos, de necesidad, y entendiendo que áreas que solían dar mucho trabajo a las mujeres, como el turismo, como ciertas áreas del comercio, sobre todo presencial, como la hotelería, la gastronomía en atención de clientes, están sumamente afectadas, y entonces el impacto de la pandemia, que es gigante socialmente, desde la perspectiva de salud pública, pero también desde la perspectiva de los ingresos,
está afectando enormemente a los países, pero particularmente a las mujeres. Entonces, esta tradición, digamos, mala tradición que ya teníamos de mujeres que ingresaban con mayor dificultad al mercado laboral, que tenían mayor desempleo, que estaban más en la informalidad, la verdad es que solamente esperamos que se profundice con esta situación de la pandemia, que ha afectado áreas del mundo laboral que tienen que ver principalmente con mujeres. Nosotros en EY Chile, la verdad es que somos unos afortunados porque, salvo las personas que trabajan en cuidados presenciales, digamos, de nuestras facilities, básicamente toda nuestra gente puede trabajar remotamente. Teníamos capacidad de trabajo a distancia con muchos años de anticipación a esta pandemia, y no solo eso era así, sino que ya habitualmente por día alrededor de un 50% de la gente no trabajaba en nuestras dependencias. Eso hizo que pasáramos, digamos, muy fácil a teletrabajo, y que nuestro trabajo en teoría se viese muy poco impactado. El tipo de servicio que nosotros prestamos se presta para hacerse online sin ninguna dificultad. El trabajo remoto es algo que sabemos hacer, etc. Pero lo que vemos es que nuestras mujeres, como las mujeres en general, están sumamente demandadas, pues están en casa ahora cumpliendo muchos más roles que los que cumplían antes. Cuando en casa a veces tenían ayuda, ya no la tienen. Cuando sus hijos tenían profesores, a veces ya no los tienen. Cuando sus padres tenían cuidadores, a veces ya no los tienen. Entonces, en este ser mujer latinoamericano, y quizás algo más global todavía, de la mujer que va asumiendo roles, cada uno de estos roles que se va abandonando, vemos como estas mujeres los van asumiendo. Y como el progreso hacia una sociedad más igualitaria es lento, creemos que es particularmente importante tener esto presente desde la perspectiva de la empresa, a la hora de entender cuáles son las condiciones en que están trabajando nuestras mujeres y el tipo de apoyo que pudiéramos tener. ¿Qué cosas estamos haciendo en EY Chile? Bueno, primero les doy un poco contexto de la vida de nuestras mujeres. Nosotros tenemos la misma cantidad de hombres que de mujeres, tenemos paridad salarial en todos los ranks, y donde tenemos problemas, donde vemos que tenemos mucho espacio para mejorar, es el lograr que más mujeres estén en roles de liderazgo. Consideramos que las mujeres que tenemos en roles de liderazgo no son suficientes, son absolutamente insuficientes. Y en ese sentido hemos tenido programas de desarrollo de carreras de mujeres, y tenemos programas de mentoría de mujeres, tenemos Women Fast Forward, tenemos research que hacemos al respecto, tenemos programas de empoderamiento de mujeres, y todo este proceso con miras a mejorar esto, ya que las mujeres también vayan subiendo en la organización. Tenemos una convicción que esto es, por cierto, lo correcto éticamente, pero también creemos que es un buen negocio, también creemos que es lo correcto, no encontramos razones por las cuales quisiéramos privarnos de manera torpe del talento de la mitad de nuestra población, y de la mitad de la población de EY. Y en ese sentido, algunas de las cosas que hemos considerado hacer este año es seguir adelante con las promociones y ascensos. En un año como este, en que el devenir de la economía puede estar difícil, y en que entonces todas las empresas nos preguntamos cómo esto podría afectarnos, creo que es muy fácil empezar a cortar, a postergar. Pero creo que si es que nosotros postergamos procesos que estaban dándose en beneficio de nuestras mujeres, lo que va a terminar ocurriendo es que estamos haciendo un statement en definitiva de que las ganancias económicas están primero en nuestros valores antes que el progreso de nuestras mujeres. Nosotros estamos fuertemente por construir un mejor mundo laboral, creemos que la equidad de género y en general la diversidad y la equidad de género dentro de ella es fundamental, y como tal creemos que este es el momento de mostrar cuáles son nuestros valores. Y hemos decidido no parar, y esperamos tener una gran promoción de mujeres este año a cargos de alta dirección. Creemos que vamos a mejorar nuestras estadísticas significativamente. Estamos haciendo un control muy exhaustivo también en tiempos de evaluación de cuáles son las evaluaciones de nuestras mujeres, para no encontrarnos con que inadvertidamente se apoderan de
de nuestra organización y sin querer, digamos, no estamos compensando igual a mujeres, también para asegurar en general que la situación en que se encuentran las mujeres no esté afectando la forma en cómo la firma las está tratando. Tenemos importantes procesos de mentoría y este año es muy interesante porque hemos desarrollado un proceso de mentoría bastante masivo para mujeres de alto desempeño. Y esos programas masivos, esos programas de mentoría los estamos desarrollando todos los socios de la firma altos senior managers muy calificados. Y en definitiva, ¿qué implica esto? Implica que estamos dedicando tiempo, que es el recurso más escaso de todos nuestros socios al desarrollo de mujeres. Y creemos que esto también es un statement de lo importante que es. Estamos tomando tiempo de nuestra gente más valiosa, de nuestra gente más ocupada en este tiempo, para propender al desarrollo de mujeres. Y creemos que eso le da un mensaje a nuestras mujeres, a nuestros clientes, de en qué creemos, de qué es lo que estamos esperando, de los espacios que esperamos que se abran. Tenemos un proyecto de tener al 2020 en toda Latinoamérica un 30% de mujeres en los más altos cargos y estamos trabajando profundamente por eso. Cuando empezó la crisis decidimos postergar los despidos por 3 meses. En una empresa de auditoría tenemos una rotación habitual, la rotación en la industria no es baja, pero decidimos postergarlo sabiendo el desafío gigante que se nos venía encima. Y también para evitar que en este proceso inadvertidamente resultaran más mujeres afectadas que hombres. Y eso básicamente diría el contexto en que estamos tratando de desarrollarnos. Mucha comunicación también, porque vemos a veces que el apoyo, el estar encima, hace toda la diferencia, el estar escuchándonos. Y es así como estamos tratando con planes globales, con programas especializados y con comunicación 1 a 1, tratando de preservar, proteger y promover a nuestras mujeres en esta crisis. Muchas gracias, Macarena. Y ahora quería preguntar a Maritza, ¿no? Maritza está en un segmento muy de hombres aún, ¿no? Que es el seguimiento de transporte, de logística. Y quisiera que tú comentaras un poquito ahí en Costa Rica cómo el negocio está siendo afectado por la pandemia, ¿no? Y realmente por qué seguir con valores como el empoderamiento de las mujeres, porque eso hace sentido al negocio. Si pudiera contar un poquito, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Bueno, contarles que Costa Rica primero hizo un cierre total de actividades como turismo, playas, comercio. Luego entramos en un nivel de apertura y ya en este mes de junio los casos se dispararon. Ustedes escucharon las noticias, hay un problema de fronteras con la parte agrícola. Y bueno, días antes del Día del Padre, de nuevo, se da una orden de cierre, de restricción vehicular. Eso causó tensión en el tema empresarial versus el tema de salud. Coincido en que esta es definitivamente una crisis que inicia con una crisis humana, pero ya en este momento tenemos una crisis humana con una crisis económica. Entonces ya hay comunidades manifestándose, ¿verdad?, que necesitan la apertura de las playas y ya estamos entrando en esos problemas económicos. Contarles que desde la Unión de Cámaras, que tengo la vicepresidencia, hemos trabajado y se logró que en el Consejo Directivo, con una propuesta que hice, se nombrara una comisión para manejar protocolos. Eso, el sector transporte público, yo soy presidenta de Transportes 205, que es una compañía que brinda servicio al sur del área metropolitana de San José, que es la capital de Costa Rica. Es transporte masivo por autobús. Fue el primer sector que presentó un protocolo al gobierno y el gobierno no lo había solicitado. ¿Por qué? Porque coincido, es una crisis humana, son vidas humanas, estamos hablando de gente que muere. Entonces, presentamos, eso se trasladó a la Unión de Cámaras, la Unión de Cámaras lo adoptó, hicimos una alianza con el gobierno para que los sectores presentaran los protocolos, sea aprobado por el jerarca de la institución rectora y luego enviado al Consejo de Gobierno para agilizar el trámite. Esto con directrices del Ministerio de Salud, ¿verdad? Con todos los detalles. Hay una cámara, bueno, de exportadores que no forma parte de UCAEP
se nos presentaron serios problemas en fronteras, les repito, ¿verdad? Con contaminación de fábricas y bueno, ahí estamos en eso, apoyando desde el punto de vista macro, ¿verdad? Ahí vemos que esta idea surge de la Comisión de Mujer de la Unión de Cámaras, que fue recientemente instalada el año pasado. Entonces aquí no solo se demuestra que la participación de la mujer en las empresas es importante, sino también llegar a donde se toman las decisiones macro. Algo que hagamos, un granito de arena que pongamos hoy, es algo que vamos avanzando. La visión nuestra definitivamente es más integral, más humana. Vemos al ser humano completo y eso hay que llevarlo. Bueno, contarles que a nivel de transporte público convivimos con el virus. La primera reunión que tuvimos con don Rodolfo Méndez, el ministro rector, nos dijo, señores, ustedes transportan el virus. Yo me sentía con el virus en los hombros, ¿verdad? Nos pusimos muy tristes y empezamos a trabajar en el protocolo. A hoy no hemos tenido casos de colaboradores en el sector contaminados. Inmediatamente les pusimos mascarillas, alcohol en gel, los capacitamos. Es una población que no es, tenemos gente que no sabe leer y escribir, porque Costa Rica antes de la pandemia teníamos una inopia en los conductores de transporte público. Entonces traíamos extranjeros de países vecinos y bueno, había que capacitarlos y es una población con la que hemos tenido que trabajar. O sea que creo que es un caso de éxito. No hemos cerrado el transporte público, no ha cerrado desde el 6 de marzo que inició el tema del virus en Costa Rica. A hoy tenemos poblaciones con alerta naranja y casi roja y los autobuses tienen que salir porque es lo que les permite a la gente más pobre de este país poder ir a trabajar y poder ir a sus citas médicas, en fin. Nosotros no podemos abandonar a la población. Hemos estado constantemente capacitando y ahí les cuento que a diferencia de lo que he escuchado, Transportes 205, los puestos de dirección son ocupados por mujeres. Desde, bueno, la presidencia que tengo yo, la gerencia financiera es una mujer, la directora de taller mecánico, que en el plantel no solo se maneja, la empresa tiene 60 unidades, pero se le da servicio a 130 unidades de transporte público y eso es liderado por una mujer. La proveedora general de la compañía es una mujer, la encargada de talento humano es una mujer, la encargada de la Contraloría de Servicios es una mujer, la encargada del área de tesorería y recaudación es una mujer y la de controles informáticos es una mujer. ¿Dónde no hemos podido avanzar con el puesto de mujeres? En conductoras de autobús. Tenemos una escuela de capacitación, hemos insistido a nivel del sector, no hemos podido avanzar, por lo que les comentaba de una inopia. Hay una cultura ya costarricense, de verdad que el costarricense no quiere manejar autobús, entonces, bueno, hemos tenido que traer personal y además tenemos un tema de jornadas flexibles que no hemos podido trabajar con la Asamblea Legislativa. Nos pasó con el teletrabajo, casi 15 años para que nos aprobara una ley de teletrabajo que hoy para Costa Rica es muy importante. Así estamos también con el tema de jornadas flexibles. Son jornadas muy complicadas, ¿verdad? Altas horas de la noche, son jornadas que pueden ser rotativas. Ese es el punto que nosotros hemos determinado para no avanzar, pero no nos rendimos. Estamos en eso y vamos a seguir apenas termine esta historia, que espero termine rápido, de la pandemia, retomaremos el proyecto de la escuela de conducción. Para terminar, decirles que uno de los principales retos, digamos, en la junta directiva de la compañía y en el consejo directivo de UCAEP son los miedos. Cuando empezamos a hablar de gerencia financiera en una mujer, de la presidencia en una mujer, de la jefatura de taller, es que se embarazan, es que tienen que cuidar al papá, es que entonces nos ayudan mucho los casos de ejemplo. Entonces yo les decía, bueno, yo he tenido 4 hijos y me divorcié y aquí estoy, ¿verdad? Confiemos. Y cuando hemos confiado, las mujeres hemos demostrado, y ahí voy, por qué seguimos apoyando un compromiso en esta época de pandemia increíble, una armonía en el equipo de trabajo, que hay hombres y hay mujeres, para tomar decisiones, una tranquilidad que le dan al equipo
Y además esa visión social, porque tenemos una comisión de mujer en la compañía que ve los problemas internos de apoyo tanto a hombres como a mujeres, pero también tenemos una relación con la comunidad a las que servimos, que son 2 comunidades fuertes de la parte sur de San José, en donde tenemos reuniones periódicas y en este momento estamos apoyando a la comunidad junto con la Unión de Cámaras que lanza en el mes de junio un proyecto de gente ayudando a gente para mujeres jefas de hogar, en donde se le va a entregar víveres a las mujeres que están con jornadas a media jornada o que han perdido su trabajo. Esta convención de mujer lleva eso en la compañía. Muchas gracias. No, gracias a ti, Maritza. Yo creo que son ejemplos muy importantes. Y Maritza no comentó con nosotros, pero ella es la primera mujer vicepresidenta de OCAEP. Entonces, felicitaciones y gracias por representarnos. Entonces, quería ir contigo, Ignacio, que pudieras nos comentar un poco ahí la situación de Uruguay. Yo creo que de los países de ganar, Uruguay que está en una situación un poco mejor, que ya volvió a abrir algunas cosas, ¿no? Con la pandemia, pero me imagino que WTC fue muy impactado y quisiera que comentáramos un poco los impactos de por qué empoderamiento de las mujeres sigue importante. Sí, primero muchas gracias, Adriana. Es difícil venir después de Maritza con todo lo que acaba de contar y la gran importancia que le dan a la igualdad, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Primero agradecerles mucho la invitación y ser parte de este panel. Sí, como tú comentás, Adriana, Uruguay hoy por hoy está en un muy buen lugar en el tema de manejo de pandemia. Pero también, como dijo María Noel, es importante ser cautos al respecto. Creo que tenemos que tener muchísimo respeto. Hubo un trabajo responsable que hoy por hoy hace que tengamos únicamente 67 casos activos, que hayamos tenido en total 900 casos y tengamos 2 personas en cuidados intensivos. Uruguay creo que lo está manejando bien este tema, pero de nuevo hay que ser muy cauteloso. Creo que el secreto estuvo en tomar medidas rápidas y efectivas, ¿no? Hoy por hoy, nosotros, primero para presentarme, mi nombre, como dijeron, es Ignacio Del, soy el gerente general de World Trade Center Free Zone, que es una zona franca de servicios que tiene 2 edificios, que está dentro del complejo World Trade Center Montevideo, que tiene aproximadamente 6 torres de edificios. Entonces somos un centro de negocios donde trabajan cerca de 10.000 personas. Particularmente la empresa de la cual dirijo tiene 40 colaboradores, pero como decía, trabajan en nuestra zona franca 1.500 y en todo el complejo cerca de 10.000. Lógicamente el mercado de oficinas se vio tremendamente impactado, donde las primeras medidas de un aislamiento voluntario hicieron de que no quedara casi nadie en el complejo. Entonces, impactó fuertemente. Creo que esta pandemia redefinió la forma en la cual trabajamos, pero también redefinió nuestros hogares y también redefinió nuestros equipos. Entonces, hubo que volver y repensar todo de vuelta, nuestros negocios, nuestros hogares y nuestros equipos. Y el tema de la diversidad y la igualdad ha sido un tema central en esta redefinición. Nos vimos de golpe enfrentados a un montón de situaciones que se precipitaron y hubo que acomodarse a ello. Nosotros particularmente en el equipo nuestro lo que hicimos fue automáticamente generar un comité de crisis. Y ese comité de crisis se juntaba cada 2 días para elaborar una estrategia, y para evaluar cada una de las acciones que allí se habrían definido. Nosotros primeramente, cuando surge el tema del coronavirus, como les decía, en uno de los edificios tuvimos 2 empresas que ya tenían casos confirmados. Entonces nosotros la primera acción que hicimos para cuidar a nuestro equipo fue todas aquellas personas de nuestro equipo que habían tenido contacto con personas de esa oficina tenían que ser hisopadas inmediatamente. Eso le dio al equipo muchísima tranquilidad de que íbamos a tener una actitud responsable frente a esto y que íbamos a tener que tomar todas las medidas sanitarias. Por suerte todos esos exámenes dieron negativos, pero la realidad es que cuando yo digo que tuvimos que redefinir nuestro trabajo, el foco hasta ese momento estaba de repente en la parte comercial, de hacer que vinieran nuevos clientes, o en la parte de atención al cliente, para que de alguna forma todos los clientes tuvieran la mejor experiencia. Y hubo que hacer un cambio. Pasó a la parte sanitaria a ser lo más importante que teníamos que cuidar. Nuestros accesos, cómo iban a venir las personas, qué cantidades iban a hacer, con qué medidas. Entonces pasamos a
pensar en metros cuadrados a pensar en barbijos, o a pensar de repente en que la energía era un tema importante, o la tecnología para que todas las empresas pudieran trabajar desde aquí hacia el mundo, y el principal insumo, en vez de ser el ancho de banda, pasó a ser el alcohol en gel. Entonces, realmente hubo que cambiar el foco. Nosotros, además de eso, tuvimos que hacer algo que fue justamente empoderar, ¿no? Acá en el panel estamos hablando de empoderar y del empoderamiento de las mujeres. Nosotros tuvimos la suerte de ser una de las 17 primeras empresas que adhirieron a los principios de empoderamiento de las mujeres aquí en Uruguay, con el trabajo de Teresa Pérez del Castillo. Capaz que 17 suena poco, pero en una población de 3 millones son muchos que hayan sido los que hayan arrancado, y por eso estamos cerca de 85, y nos llena de orgullo. Pero este camino tiene que ser incansable. Entonces, creo que contar un poco lo que hicimos nosotros fue justamente empoderar nuestro equipo. Nuestro equipo, concretamente, tuvimos que dar el equipo tuvo que pasar a trabajar remoto, apoyarnos mucho en las herramientas informáticas, y básicamente decir a casi todo el equipo, ok, vámonos para casa, y que quedaran únicamente aquellos colaboradores que tenían que hacer posible el funcionamiento del edificio. Y básicamente era limpieza y seguridad. Nosotros tomamos a nuestro jefe de limpieza, a nuestro jefe de seguridad y a nuestra jefa de limpieza, y les empoderamos y dijimos, señores, ustedes dos son hoy por hoy los que van a tener la responsabilidad de ser los principales responsables de que todo esto funcione bien. Y realmente hubo un trabajo fantástico de los dos, y nunca dudamos de las capacidades. Y realmente Andrea, que es nuestra jefa de limpieza, fue una persona que más allá de contar con nuestra confianza, tuvo que multiplicarse en los roles. No solo había que tener cuidado a los temas sanitarios, incrementar los controles en los ascensores, verificar de que únicamente había 4 personas en cada uno de los edificios, pero también tener todas las cuestiones de seguridad. Era realmente la cara de nuestra empresa frente a todos los clientes que seguían viniendo. Nosotros tomamos la decisión de, en nuestro staff, la mayor cantidad de colaboradores que podían estar desde casa, pero teníamos que tener una estructura mínima aquí, porque había empresas que seguían viniendo de manera un poco más, en menor intensidad de lo que vienen normalmente, pero sí teníamos que tener todo pronto. Y realmente pudimos construir una historia muy importante. Nosotros hoy por hoy ya estamos cerca de un 30% de la torre funcional, y esperando que crezca con el tiempo. Creo que las empresas también se fueron redefiniendo, como tú decías, Uruguay lo hizo bien y se está liberando, es decir, hoy por hoy ya las empresas pueden ir a trabajar, pueden circular por la calle, se pueden hacer algunas actividades, siempre manteniendo el distanciamiento. Estamos siendo muy, muy cautos, pero las empresas también en esto de redefinirse están viniendo con otra realidad. Están viniendo capaz que a un 30%, a un 50%, cambiando los horarios. Hay empresas que vienen una semana un equipo, otra semana otro equipo, algunos vienen determinados días. Lógicamente una oficina que estaba diseñada capaz que para 60 personas, hoy por hoy, de acuerdo a la norma de distanciamiento, puede albergar de repente un 50% de su capacidad, entonces hubo que redefinir los espacios. Y creo que por ahí es lo que nos está dejando este COVID y el impacto en el negocio. En el tema de redefinir, creo que más adelante capaz que vale la pena mencionar un poco las acciones concretas que estamos tomando, pero a priori implicó tener un análisis pormenorizado de cada uno de nuestros colaboradores y de su entorno, tanto familiar como personal. Redefinir los hogares implica de que tenemos que ser mucho más contemplativos de aquellos hogares en los cuales hay que tener más presencia con los chicos, porque recién ahora están volviendo al colegio. Entonces, en algunos casos entender que el personal tiene que estar y tiene que estar presente, y es parte del trabajo. Los chicos no tienen dónde estar ni con quién estar, entonces seguramente hay que redefinir nuestro trabajo, y el trabajo no puede ser ni el horario completo, ni capaz que en las horas que estábamos acostumbrados. Pero también hay hogares que se redefinen desde que los hombres tienen que tomar las tareas no remuneradas que están en el hogar, porque quizás es las mujeres las que en ese momento son jefas de hogar en términos monetarios y pueden realizar su trabajo. Entonces,
tenemos casos de personas que trabajan con nosotros que están trabajando remoto y que es necesario que sigan trabajando remoto porque su esposa es la que tiene de alguna forma que salir a trabajar y estos chicos y estos hombres se tienen que encargar un poco del hogar. Entonces esa redefinición funciona para los dos lados. Me parece muy importante el dato que daba María Noel de que las mujeres en este caso trabajan 3.5 hasta 4.5 veces más. Y creo que nosotros lo tomamos muy en serio y tenemos que ser contemplativos en nuestro equipo, como les decía, directamente tenemos casos de hombres que se tienen que quedar en el hogar porque su señora es la que tiene que ir a trabajar a la oficina porque no tienen opción de dar teletrabajo, y para nosotros es importantísimo respaldar esa realidad y que en este momento, desde el punto de vista desde lo económico, las mujeres sean las cabezas del hogar y de repente le toque a algunos hombres ser esos que se ocupen de la parte del trabajo no remunerado y tengan en el hogar un componente un poquitito más importante. Pero bueno, hasta ahí el impacto y alguna mención breve de cómo lo estamos manejando. Las acciones entiendo que las vamos a mencionar un poco más adelante. Muchas gracias, Ignacio. Estás correcto. Ahí creo que en la segunda ronda podemos profundizar un poquito más las acciones tomadas. Entonces, con eso quería pedir a Liz que nos comentara un poco cómo la Unión Europea está enfrentando a la pandemia y siguiendo empoderando y apoyando el empoderamiento de mujeres y niñas. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiente de qué país donde estén. En primer lugar, me gustaría dar las bienvenidas en nombre de la Unión Europea a todos y todas conectados hoy en este evento. Mis agradecimientos especiales a ustedes, líderes empresariales, perdonan. Gracias por lo que están haciendo todos los días. Gracias por compartir su experiencia y gracias por darle a la igualdad de género las alas para volar y asas para volar muy alto. Por supuesto, juntos somos más fuertes. Esto es siempre cierto, pero es especialmente cierto cuando estamos pasando por una fase difícil, como enfrentamos hoy en todo el mundo. Trabajar en conjunto somos siempre más fuertes. Y es una de las razones que impulsan a la Unión Europea. Lo mismo ocurre con el motivo y el objetivo de la igualdad de género, que ha sido parte del ADN de la Unión Europea desde el principio. Queda mucho para hacer y para lograr este objetivo plenamente y para todos y todas. La forma en que la pandemia actual está golpeando a las mujeres lo está aclarando nuevamente una vez más. Solo podemos llegar ahí si trabajamos en conjunto, sea en el sector privado con el público, organizaciones internacionales con organizaciones al nivel más local posible. Obviamente, esta situación no tiene precedentes. No entraré en el detalle sobre el impacto de la crisis de la COVID-19 en la igualdad de género en el sector privado, porque creo que es mucho más interesante de escucharlo de otros ponentes como hasta ahora. Pero me gustaría decir brevemente que específicamente para responder a la crisis de COVID-19, los instrumentos de política exterior de la Unión Europea se reorientaron en una serie de acciones y actividades en curso, además de garantizar nuevas acciones implementadas principalmente por agencias de las Naciones Unidas, que apoyan a grupos más vulnerables, mujeres y chicas, niñas en primero. Por ejemplo, gracias al instrumento que contribuye a la estabilidad y a la paz, nos estamos centrando en una serie de nuevas acciones en áreas afectadas por conflictos, con una atención específica a niños y niñas no acompañados, así como a mujeres en riesgo o víctimas de violencia y violencia sexual o violencia de género. El género se integra a través de la acción de la Unión Europea en términos generales y en este sentido las mujeres y las niñas están más que nunca en el centro de nuestra acción. Dentro de la Unión Europea,
como en la acción exterior al extranjero. Quiero añadir que al momento, antes de la crisis, teníamos elecciones para un nuevo Parlamento Europeo y una nueva comisión. La presidenta de la comisión es una mujer, Ursula von der Leyen. Y gracias a las prioridades que estaba dando antes de la crisis, la idea era que género sea al centro de cualquier política europea. Y en todas las acciones ahora de recuperación económica que se está planeando al nivel como nunca en la Unión Europea, todavía sigue en el centro la acción para la igualdad de género, porque no es solamente una buena cosa que hacer, es la cosa que tenemos que hacer en conjunto. Porque como el título de este proyecto, el Ganar-Ganar, está diciendo, tiene un business case atrás de todo esto. Es en el interés de todos nosotros, todas nosotras, de asegurar la igualdad de género. Adriana, voy a quedarme aquí para esta ronda, pero con mucho gusto entraré en el detalle de lo que estamos haciendo con el sector privado en particular después. Gracias. Muchas gracias, Liz. Se notan puertas. Yo quisiera empezar la segunda ronda contigo, Liz, que pudieras ahora profundizar un poquito los programas que Unión Europea tiene con mujeres y con la Organización Internacional de Trabajo para el empoderamiento económico. Muy bien. Sí, entonces para seguir nos comprometemos como Unión Europea a seguir trabajando directamente con el sector privado, como lo estamos haciendo hoy con este evento, para garantizar que juntos actuemos para las empresas y para empresas de mujeres y para la igualdad de género, para una economía de recuperación que sea verde para nuestros hijos y hijas, pero con las mujeres en el centro, también para nuestros niños y niñas. Con el instrumento de asociación que llamamos en inglés de Partnership Instrument, la Unión Europea, ONU Mujeres y la OIT se están asociando en todo el mundo a través de 3 programas grandes. Uno que llamamos de We Empower en los países del G7, We Empower en Asia, y el programa Ganar-Ganar, la igualdad de género es un buen negocio en América Latina y el Caribe. Y todos estos programas promueven el empoderamiento económico de las mujeres. Y como ya saben, el evento de hoy es esta parte del programa Ganar-Ganar. Claramente la crisis del COVID-19 está demostrando estar parcial por el género. Hemos hablado ya del impacto en las empresas, de la carga que enfrentan las mujeres durante la crisis, el aumento de la violencia de género. Necesitamos convertir esto en una oportunidad para reconstruir mejor. Y para esto, como ya lo he dicho muchas veces, debemos unir fuerzas. El sector privado, los negocios son cruciales para que esto suceda. Si queremos ver una recuperación económica con mujeres en su centro, necesitamos herramientas y conocimientos concretos para respuestas empresariales sensibles al género. Entonces, insisto mucho en herramientas y conocimientos. Con este programa y en partenariado, en asociación con ONU Mujeres y la OIT, hemos enfocado en 4 ejes y un quinto más horizontal. Desde el inicio de la crisis, es el primero, se ha decidido utilizar los canales y las alianzas creadas hasta ahora con redes del sector privado, redes corporativas, negocios de mujeres, etcétera, y juntos desarrollamos herramientas concretas, análisis de género, datos y experiencias con una perspectiva de género que se puede compartir para una respuesta y compromiso de la comunidad empresarial para garantizar que este empoderamiento de las mujeres no se retraiga durante la crisis de COVID-19. El segundo punto, esto es lo que estamos también haciendo con la red de signatarios de los principios de empoderamiento de las mujeres, los WEPs, por ejemplo. El tercero, juntos estamos trabajando para combinar
y crear oportunidades de mercado para que las mujeres mantengan sus negocios y para que los negocios en general se mantengan, porque al final van a beneficiar a mujeres también. El cuarto es la inversión desde una perspectiva de género. Era antes de la crisis un componente central del trabajo conjunto que teníamos Unión Europea con las Naciones Unidas, y estamos explorando cómo continuar en el contexto actual resolviendo esto adecuadamente. Y el quinto, que es el horizontal, obviamente no se puede cubrir aquí lo que se está planificando y implementando con una respuesta inmediata de medio plazo o de largo plazo, pero me gustaría enfatizar que todo esto se debe hacer con una fuerte campaña de comunicación de todas las partes interesadas. De nuevo, el sector público, el sector privado, organizaciones internacionales y el nivel más local posible en el cual podemos actuar. Entonces contamos con el apoyo de todas las personas listas para asociarse y garantizar que las herramientas específicas disponibles sean ampliamente conocidas. Hay muchas cosas que se pueden hacer y quiero darles un ejemplo con la OIT en los países del G7, pero como ahora no tiene más fronteras, que estamos haciendo todos los eventos online, se puede aprovechar aún más de lo que pasa en otros países en el mundo. Con la OIT se está desarrollando una herramienta de self-assessment para que una empresa pueda entrar en un sitio, intentar responder a una serie de preguntas para ver dónde tiene elementos débiles en su trabajo que podría mejorar con unas actividades adicionales, y de dónde podría encontrar estas respuestas, estas formaciones, capacitaciones, checklists para ayudar a mejorar en su día a día y tener respuestas concretas a sus propios problemas. Ahí tenemos un menú de actividades amplio con esta asociación entre Unión Europea y ONU Mujeres y OIT. Esperamos que van a aprovecharlo y también difundirlo a sus redes de parceros, de socios, que nos permiten dar la información a un número más alto posible de amigos que van a defender la igualdad de género en el sector privado. Gracias de antemano por el apoyo y aprovechen esta ronda para compartir experiencias que hace parte del trabajo que estamos intentando hacer de divulgación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liz, por todo el apoyo. Nosotros, como dice María Nueva, estamos súper agradecidos de contar ahí con la alianza con la Unión Europea. Entonces, mientras hablábamos, tuvimos ahí muchos comentarios en el chat, muchas preguntas, pero yo creo que podemos resumir muchos de los comentarios y de las preguntas en dos grandes temas. El tema del teletrabajo, yo realmente creo que algunos de ustedes comentaron, la pandemia nos forzó mismo en sectores que no estaban acostumbrados, que no veían teletrabajo como una posibilidad, a ir a teletrabajo. Caso que empresas que ya estaban haciendo estaban más preparadas, pero creo que empresas que tenían como temores, pensaban que el teletrabajo no era para sí, están ahí obligadas. Entonces tuvimos ahí pedidos de compartir las prácticas, por ejemplo, de un seguimiento como el transporte, como mencionó Maritza, que ustedes pudieran realmente decir un poco más cómo manejar el teletrabajo, pero cómo manejar el teletrabajo también pensando que muchas personas, en especial a las mujeres, están dentro de su casa con mucho más trabajo, ¿no? Entonces, que el 4 veces más que mencionaba María Noel al inicio, que era el promedio por día que las mujeres tienen más tiempo para trabajos de cuidado no remunerado, probablemente es mucho más durante la pandemia, porque tenemos mucho más personas. Entonces, así, no estoy llevando tiempo para ir a la oficina en tráfico en una ciudad como São Paulo, pero estoy teniendo necesitando de mucho más tiempo en mi casa, ¿no? Entonces el tiempo para disfrutar la vida, simplemente para leer o entrenamiento no está, ¿no? Entonces yo creo que en esta segunda ronda, si ustedes pueden abordar este aspecto. Y el segundo es, ¿cuál es el papel de la empresa para apoyar
funcionarias y mujeres víctimas de violencia doméstica, o para educar a las mujeres y hombres de la transformación que necesitamos en la cultura para no permitir más la violencia, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más las empresas están siendo demandadas por involucrarse en el papel de enfrentamiento a la violencia. Entonces, algunas de las preguntas es si alguna de ustedes tiene canales específicos para apoyar a mujeres que sufren violencia, que son empleadas de ustedes. Entonces, esos fueron los dos bloques de preguntas que hemos visto acá. Y claro que en algún caso, por ejemplo, a ti, Pablo, preguntaron también cómo se podemos sumarnos a los esfuerzos que están haciendo GENO en Argentina, ¿no? Entonces, yo creo también que muchas veces las empresas quieren hacer los benchmarks. Y yo les invito, antes de más nada, para que con cada punto focal de ganar en su país, como Teresa, como Verónica, como Gaby, como Roxana, que también puedan darnos compartir estas prácticas para que subimos en nuestros canales, ¿no? Para que realmente más empresas puedan accesarlas. Entonces, con eso empiezo la segunda ronda y pediría a Macarena que se puede profundar un poquito más, que otras acciones que te gustaría comentar, realmente profundizar un poquito más. Yo sé que para UI también el tema de mujeres en tecnología es muy importante, ¿no? Y más que nunca la tecnología está súper demandada en este nuevo ambiente y necesitamos que las mujeres sean parte de la creación de las soluciones tecnológicas. Macarena, no te escuchamos, tienes que hacer mute. Mil perdones, me suele pasar esto todo el tiempo. Entonces, les decía que sí, en el tema de tecnología nosotros tuvimos gran preocupación, porque en este ir avanzando en el desarrollo profesional de la mujer, cuando hicimos más fuerte, ingresamos más profundamente en tecnología, en toda la consultoría, lo que nos encontramos es que estábamos siendo deficientes en lo que siempre habíamos sido muy buenos, que era al menos contratar la misma cantidad de hombres y mujeres. Y nos dimos cuenta que parecía imposible y corríamos el riesgo de entonces conformarnos, ¿cierto? Y no avanzar. Porque cuando ibas y intentabas contratar, todos los currículums que te llegaban eran de hombres, etc. Y entonces no quisimos conformarnos y decidimos ir más tempranamente. Entonces hicimos dos iniciativas que me parece que fueron muy interesantes. Y acá yo creo que lo importante no es el ejemplo concreto de lo que estamos hablando, sino el no conformarse, pensar out of the box y decidir ganarle la pelea a este postergamiento femenino. Entonces, como les contaba, pensamos out of the box e hicimos en ese tiempo una robotón. Y entonces invitamos a chicos de la universidad a competir en nuestra robotón y tenían que construir un robot de un día para otro. ¿Ya? Esto ya lo hemos hecho alrededor de 3 veces en EY. Es bien extenuante para los participantes porque se pasan toda una noche codificando para tener sus robots al día siguiente, pero bueno, tienen la edad que tienen, son chicos universitarios. Y quién sabe cómo lo vamos a hacer este año con el distanciamiento social, porque esto se hacía en una especie como de gran lugar en que estaban todos juntos, hasta algunos llevaban colchonetas y se ponían a dormir, qué sé yo. Bueno, ¿y qué pudimos descubrir ahí? Que a nivel de universidad sí habían chicas, ¿ya? Y entonces, y habían, y eran muy buenas, y entonces nos preocupamos de contactarlas desde ya, desde ese momento, y desde ya decirles que cuando hicieran prácticas profesionales queríamos que la hicieran con nosotros, que cuando salieran de la universidad queríamos que se fueran a trabajar con nosotros. Y en el fondo lo que logramos fue captar esas mujeres. Entonces logramos quebrarle la mano a esto de no hay mujeres. Hay mujeres. ¿Ya? Lo que uno no tiene que conformarse es con el no hay mujeres, hay mujeres, hay que saber dónde ir a buscarlas. E incluso en algunas de esas cosas hemos hecho algunas cosas interesantes, digamos, en otras materias hemos ido incluso a trabajar hasta con chicas de colegio, hemos participado en eventos de inspiración. Es muy fácil no querer trabajar en un área en la que uno siente que no tiene ninguna posibilidad de tener éxito. Entonces piensen ustedes, si una persona pertenece a un grupo de población vulnerable,
en que por ende nunca ha tenido mayor acceso a tecnología, no tiene computador en la casa, el teléfono que tiene no es inteligente, un tipo smartphone, ¿ya? ¿Cuál es la posibilidad que esa persona se represente, que en este mundo al que nunca ha tenido acceso y parece ser un mundo de hombres, va a tener éxito? Entonces, hemos tratado de ir tempranamente, de sacar eso de la cabeza de la gente, sacar eso de esas mujeres y hacerles saber que tienen posibilidad, que tienen éxito, que con nosotros van a tener los recursos, que van a tener el espacio, que van a ser exitosas. Y en todas nuestras áreas de tecnología hemos ido ahora pudiendo promover líderes mujeres, y en todas nuestras áreas de tecnología tenemos ahora socias mujeres. Y antes no los teníamos, y tener una socia mujer es muy importante, porque es el tone at the top, es la imagen que seguir, es lo que uno puede ver. No quiero saltarme el tema igual de consejos de teletrabajo, creo que es sumamente importante. A ver, no envidio, debo decir, la situación de gente que tiene negocios en los que se tiene que trabajar físicamente, en industria, etcétera, el transporte que se mencionaba, porque lo encuentro extremadamente desafiante y créanme, los admiro. Así todo, el teletrabajo tiene sus propias dificultades, ¿cierto? Y una de las dificultades es que personas que habían logrado establecer, incluso en cargos directivos, una cierta frontera entre el trabajo y la vida personal, de repente ven cómo esa frontera se difumina, ya no existe, y como el trabajo les come la vida, y como de repente se encuentran viviendo en una situación muy poco sana, en que se despiertan con el computador arriba de la cama, se acuestan con el computador arriba de la cama, a veces no se levantan, no comen, trabajan sin cesar. Entonces hemos tratado en Iguay también de poder compartir, ¿ya?, consejos para teletrabajar. ¿Ya? Consejos para teletrabajar, que son consejos simples, no es ciencia nuclear, pero tienen que ver con hacerse estructura, hacer estructura para hacer deporte. Entiendo yo que puede ser difícil hacer deporte, piensen ustedes que al menos en la ciudad de Santiago tenemos una cuarentena total ahora, uno no puede dejar su casa, pero siempre, bueno, hay tutoriales por 1000, nosotros compartimos también de cómo hacer ejercicio en casa, recomendamos estructurar la jornada para que las personas se den espacio para comer, que parece ser algo tonto, pero es que si no, al final la mala alimentación de la comida rápida puede reemplazarse por una mala alimentación en que uno termine comiéndose puras papas fritas de la despensa, digamos. Entonces, estructurar, tomar tiempo para hacer deporte, tomar tiempo para comer, tomar tiempo para desayunar sano. Luego de eso, en esta estructura, es muy importante comunicarse con el equipo y comunicar qué es lo aceptable y qué es lo que no es aceptable y cómo lo voy a hacer yo. Y acá no puede haber una regla empresa, porque todos somos distintos. Yo tengo un par de niños adolescentes que tienen unas reglas, pero otras mujeres tienen hijos chicos, que es otra situación. Otras mujeres cuidan padres ancianos. Entonces, creo que acá tenemos que saber respetar mucho. Entonces, es muy importante estar en comunicación con el otro, escuchar al otro. Entonces, hay personas que comunican, bueno, yo voy a leer correos electrónicos en este bracket, voy a tener tiempo para la familia en este momento. Y yo creo que es muy legítimo explicar eso, y yo creo que es muy importante hacerlo. Y en el tone at the top, ¿ya? Creo que también hay que demostrar que eso existe y no ocultarlo, porque cuando los jefes, los socios parecen ser personas a las que todo les resulta bien o fácil, las personas lo tienen mucho más difícil en mostrar esto. Entonces, sin perjuicio de que hoy día no lo han hecho, mis hijos a veces dan vueltas, saludan a la cámara cuando estamos en reuniones de trabajo, se van, cuando vienen hijos de compañeros de trabajo, los saludamos, los acogemos, y también sabemos un poco tener esta nueva flexibilidad de este nuevo mundo. Sabemos que la persona X agenda reuniones en las tardes porque su hijo tiene clase en las mañanas y trata de apoyarlo, que una persona hace cosas que a otro pudieran considerar no importantes, como sacar a pasear al perro, pero porque para esa persona es muy importante, y así. Entonces, yo diría es mucha comunicación.
no tener vergüenza y entender que es legítimo tener un horario y un sistema propio y comunicarlo. Y yo diría, fuera de todo eso, bueno, comunicación muy periódica, que es algo que hacemos en todos los equipos, de chequeo, constante reunión, nos juntamos mucho más cortito, pero mucho más seguido. Y finalmente, una cierta compasión y ponerse en el lugar del otro. Acá yo creo que es muy importante que no se nos olvide esto. Siempre hay personas que lo tienen más difícil que uno. Cuando uno a veces no lo pasa bien, empieza a ser bastante poco empático, y creo que hay que estar constantemente recordando eso y haciendo que me pueda realmente salir de mi problema, ponerme en el lugar del otro e intentar acogerlo. Excelente, Macarena. Creo que nosotros en ONU Mujeres vivimos mucho eso, y muchas de las empresas que hablo, ¿no? Yo creo realmente que el teletrabajo nos está permitiendo una cosa que siempre el mundo corporativo nunca le gustó mucho, mezclar vida personal y vida de trabajo, ¿no? Pero las personas son una sola, y más que nunca la vida personal y de trabajo están juntas. Yo quisiera ir a Ignacio, que realmente él comentara un poquito más de las acciones que han tomado ahí para apoyar a las mujeres y a las personas en general en los tiempos de COVID. Perfecto, Adriana, muchas gracias. Yo quiero centrar en 3 temas, ¿no? Lo primero es que obviamente el COVID acelera algunas cuestiones, pero lo primero que tenemos que tener es convicción, y creo que nosotros lo tenemos con los principios. Y eso para mí es fundamental. Esa convicción primero nos la trasladó Teresa Pérez del Castillo, que también está acá, que es la principal impulsora del programa, y nos ha contagiado muchísimo entusiasmo al respecto. Y cuando nosotros adherimos al programa, la verdad que nos lo puso muy, muy en la piel. Nosotros tenemos la suerte, el 60% de nuestro equipo gerencial está conformado por mujeres. Y creo que hay que estar convencido y realmente hacer mucho y hablar poco. Y ese para mí es un poco el secreto, y es lo que nosotros intentamos. Con nuestras cosas, no es que, por suerte también estamos dentro de uno de los mejores lugares para trabajar en Uruguay, que también nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad. Y ataco también el punto que habló Liz. Esta convicción hay que trasladarla en comunicación. Nosotros tuvimos la suerte de, con Teresa también, convocar a un montón de empresas que trabajan en nuestro complejo y comunicar los principios de empoderamiento. De ahí empieza a generarse este movimiento que para mí hay que generar, y a transmitir un montón de conocimientos y un montón de información que hay al respecto. Nosotros concretamente, en lo que es nuestro trabajo, hicimos un análisis caso a caso de todas las cuestiones que tenemos en nuestro equipo, y ahí tenemos todos los casos, algunos ya se los mencioné. Voy a hablar primero de mi equipo gerencial. Se daba mucho lo que hablaba Macarena. Yo ya sé que, por ejemplo, mi gerenta de operaciones tiene que hacer las reuniones por la tarde, porque durante la mañana se tiene que quedar con sus chicos, porque su marido trabaja en una fábrica y tiene que ir para ahí. Entonces hay que ser contemplativos con todas esas situaciones y redefinir el trabajo. Ya sabemos que las reuniones, si queremos hacer reuniones de todo el equipo, tienen que ser de tarde, porque las mañanas son un poco más complicadas. Entender las situaciones. Tenemos Carolina, que es una chica de nuestro equipo comercial, que tiene trillizos. Y esas situaciones las tenemos que entender. Si nosotros estamos convencidos que lo más importante es la gente, tenemos que actuar en consecuencia. No podemos exigirle a nuestros colaboradores lo mismo que en una situación natural. Carolina, lógicamente, la semana pasada se le enfermaron, obviamente se le enferma uno de los trillizos, se le enferman los 3, naturalmente. Entonces, está con sus hijos con una enfermedad en la garganta. Lógicamente, tenemos que hacer un lado las responsabilidades, cuidar a Carolina, y que de alguna forma entender cómo después se va a acomodar. Lo mismo que hablaban del trabajo no remunerado, tenemos que compensar. Lógicamente, tenemos a nuestras mujeres que se tienen que ocupar 3, 4 horas de los chicos, el Zoom del colegio. Es una tarea realmente encomiable. Entonces, lógicamente no podemos pedir que después, fuera de hora, compensen esas horas. Tenemos que trabajar por resultados. Los horarios en esta nueva realidad no funcionan. Entonces, nos tenemos que adaptar a eso. Tenemos casos de ese tipo, pero también tenemos otro caso que tuvimos que redefinir tareas. Hay que cuidar principalmente a nuestros colaboradores, los cuidamos. Tratamos de no enviar aquí en Uruguay, como se llama, el seguro de paro a la menor cantidad de personas. Pero también tuvimos otro caso de una colaboradora nuestra que su marido lo enviaron al seguro de paro. Entonces, su ingreso
de nuestra empresa era el principal ingreso de la familia, era el que ayudaba a sostener a esa familia. Entonces, si bien en su tarea particular el trabajo había reducido, tuvimos que repensarla y asignarle algún proyecto para que realmente eso todavía pudiera vivir. Entonces, esos fueron de alguna forma los modelos. Lo que ya les comenté, tenemos a Alejandro, que también Alejandro, su señora tiene que trabajar presencial en su trabajo. Si nosotros no le damos la oportunidad que teletrabaje, no sabían cómo hacerlo, porque aparte por el COVID, los abuelos, que generalmente en muchas familias son un gran apoyo, al ser población de riesgo, en este momento no fueron una opción para colaborar con la crianza y con la educación de los chicos. Entonces, hubo que redefinir los hogares, las dinámicas, y lógicamente adaptarnos también a este tema de que los chicos están recibiendo educación a distancia. Hay una broma aquí en Uruguay que decían, después de tener que trabajar de estar con mis hijos 3 o 4 horas haciendo los deberes, me doy cuenta que el colegio es baratísimo. Y era un poco algo que decían. Y vaya que es así. Esto ayudó a redefinir concretamente. Después también hay que derribar muchos mitos. Esto que decía María Noel, que las mujeres se embarazan o que están embarazadas o que tienen que atender a los chicos y no son productivas. Yo estoy totalmente en contra de eso. Lo pude comentar en una charla que hicimos aquí. Me tocó de mi equipo que en un momento estuvieran 3 colaboradores que trabajaban directamente conmigo, 3 embarazadas al mismo tiempo, una Carolina, la de los trillizos. Y realmente no pasó nada. Lógicamente todo el mundo dice, después de que tienen que encargarse de los chicos, cuando vuelven al trabajo, el trabajo es facilísimo al lado de lo que tienen que enfrentar en casa y emocionalmente lo que implica tener una familia. Entonces, nuestro rol también tiene que ver con derribar mitos, y nosotros los derribamos día a día. Un poco lo que les comenté con Andrea, que es nuestra jefa de limpieza, que fue un pilar en esta pandemia. Nosotros tenemos un programa de reconocimiento que trimestralmente le damos a cada uno de nuestros colaboradores la oportunidad de que postulen a sus compañeros que hayan tenido las mejores actitudes durante ese periodo, las que estén de acuerdo con nuestros valores. Y este periodo, por ser el COVID, pusimos uno en particular. Y nos quedamos muy contentos que justamente Andrea haya sido la que lo haya ganado. Fue un ejemplo para toda la organización. Tuvo primero que nada mucha valentía al afrontar esta situación, que también nos generaba miedo a todos, el tema de los contagios, de estar en contacto con empresas, con clientes, entrar a oficinas. Seguramente era la persona que estaba más expuesta y fue reconocido por toda la organización, porque obviamente ese programa de reconocimiento postulan los colaboradores, pero también el método para elegir a los ganadores también es por la votación de todos los compañeros. Entonces, nosotros fuimos los que pusimos esa plataforma, digamos, al servicio de todos nuestros colaboradores, pero fueron ellos donde con estas historias de gran éxito terminan confirmando que el empoderamiento, en este caso de Andrea, fue eficaz y le dio a la organización tremendos resultados. Entonces, yo creo que viene un poco por ahí las acciones concretas que hicimos pre-COVID, pero también ahora muchísimo más. Nos damos cuenta del rol que tenemos que tener y para el final creo que esto nos lo tenemos que tomar con muchísima responsabilidad. Tenemos la suerte de estar en organizaciones, de llegarle a muchísima gente. Somos focos de comunicación y así como este panel tenemos que tomarnos en serio nuestra responsabilidad de difundir los principios y más que difundirlos, también vivirlos en nuestras organizaciones. Siempre tener un buen ejemplo es mucho más poderoso que una frase o una estadística. Así que creo que ese tiene que ser nuestro rol. Perfecto, Ignacio. No, nada mejor que walk the talk, ¿no? Nos hacen lo que vemos haciendo y no que realmente hablamos. Perfecto. Yo quisiera volver con Pablo. Creo que Pablo en su charla inicial nos comentó un poco de compra de mascarillas de las mujeres, ¿no? Y todos los protocolos para volver con la fábrica, pero quería ver si quieres profundizar un poco más las acciones y comentar un poco esos temas que las participantes y los participantes están preguntando de realmente teletrabajo, de enfrentamiento a la violencia contra las mujeres. Sí, totalmente. Gracias entonces, Adriana. Bueno, primero sobre el teletrabajo, también, bueno, varios de los participantes comentaron, Ignacio también y Macarena. Sin duda esto nos obliga a repensar mucho la forma de trabajar. Hay que, efectivamente, las empresas tienen que ser muchísimo más flexibles en los horarios. Nosotros comenzamos con, bueno, como muchas otras empresas multinacionales, teníamos posibilidades de estar preparados para el teletrabajo mucho antes de que comenzara la pandemia. Y de hecho comenzamos a trabajar de forma
vamos a decir, obligatoria en home office una semana antes de que el gobierno decretara, decretara la cuarentena oficialmente en el país. Y bueno, uno de los cambios principales es que hay que adaptarse sin duda a los horarios de todos, de toda la familia. Todos nosotros tenemos a nuestros hijos en casa. Como comenté antes, bueno, uno de mis hobbies y de mis obligaciones también, vamos a decir, no, pero de mis hobbies es cocinar. Soy yo el que cocino en casa, como le dije antes, vengo de una familia más bien matriarcal, entonces a mí me gusta cocinar, soy el que cocino. Y, por ejemplo, en las reuniones sabemos y dejamos todo programado de forma tal que sabemos que, bueno, que al mediodía hay que dejar tiempo definido, no solo para comer, sino también para cocinar. Hay que cocinar lo que uno va a comer, y por lo tanto, bueno, empezando por el jefe, como es el jefe el que cocina, todo el mundo sabe entonces que hay que dejar un buen tiempo reservado para cocinar y para después comer. Hoy, por ejemplo, como terminamos a la 1, va a haber delivery, pero bueno, algún delivery saludable, ya lo está pidiendo mi mujer. Entonces, bueno, eso es uno de los puntos principales. También, bueno, como dije antes, el trabajo que estamos haciendo en todos los barrios necesitados o en situaciones de vulnerabilidad fuerte, siempre entrando por el lado de las mujeres. Estamos ahora en otros proyectos, donde está Renault en Córdoba. Hay un barrio pequeño que está al lado de Renault, con cierta situación de vulnerabilidad importante, y estamos desarrollando junto con Etel un proyecto muy, muy interesante de huertas también, y cómo fomentar a toda esta gente a que cultive sus propios alimentos, y obviamente de vuelta ingresando por la comunidad a través de las mujeres, porque como dije antes, tiene esta capacidad organizativa que es muy fuerte. Respondiendo un poco a una pregunta que vi pasar por ahí, que era, bueno, en términos de compensación, si teníamos dentro de este periodo de teletrabajo una política de compensación diferenciada y principalmente diferenciada para las mujeres, quería decir que así como, bueno, Macarena comentó que ellos no despidieron o acordaron no despedir personas durante 3 meses, en Renault firmamos un acuerdo con el sindicato en Córdoba para no despedir gente durante el año 2020, y también, diferentemente a otras compañías, no le redujimos el salario a nadie, y resalto esto a nadie porque, bueno, estamos hablando de igualdad de géneros, por lo tanto, si hablamos de igualdad de géneros, cuando digo no le reducimos el salario a nadie, es a nadie, ni a hombres ni a mujeres, y tenemos la misma política de remuneración exactamente para toda nuestra población, cualquiera sea su género. Entonces, y esto es un tema muy importante, y estamos trabajando. Pero sí tenemos, por ejemplo, sobre el tema de los maltratos, que es un tema que claramente es algo que seguimos muy de cerca, que es una preocupación, debe ser una preocupación de todos nosotros. Tenemos una línea de denuncia que puede ser anónima o no, la persona elige como quiera hacerlo, que existe ya hace mucho tiempo en Renault, y cualquiera de nuestros colaboradores, de vuelta sea hombre o mujer, puede utilizar esa línea de denuncia, tanto para recibir denuncias del tipo, no sé, desde corrupción hasta tema de maltrato interno dentro de Renault o fuera de Renault, y hemos recibido, sinceramente les cuento, bueno, una empresa Renault en Argentina tiene 2.400 colaboradores, por lo tanto es una pequeña muestra de la sociedad. Hemos tenido algunos casos, eh, por ahí no necesariamente no de maltrato, pero alguna persona, bueno, que hace un poco de abuso de poder. En esos casos somos muy, muy, muy inflexibles, siempre en esos casos se toman medidas disciplinarias muy severas, y justamente para eso sirve ese canal de denuncias anónimas. Así que, bueno, eso es lo que quería contarles, es básicamente lo que hacemos en Renault. Último comentario es: tenemos que seguir trabajando. Las industrias automotrices normalmente a veces son vistas por el mercado, son vistas por las propias mujeres como industrias un poco masculinas. Entonces, es nuestro trabajo también, desde el punto de vista de comunicación, atraer ese público femenino. Renault está, por ejemplo, trabajando muy fuerte ahora en Argentina. Vamos a iniciar, cuando pase la pandemia, con una nueva serie de charlas en universidades que se llama Renault Talks, donde el objetivo es, bueno, tanto sea en charlas que yo dé en las universidades, o que bueno, tenemos también puestos estratégicos en Renault ocupados por mujeres, nuestra CFO, nuestra directora comercial, nuestra directora de proyectos futuros que trabajan también. Ellas van a ir a dar charlas a las universidades para atraer ese público femenino, y convencerlas de que, bueno, el industria automotriz, auto no es necesariamente, no necesariamente, no es sinónimo de hombre. La mitad de las mujeres en el mundo
deciden el vehículo que se compra en una familia, o lo compran directamente ellas, o tienen una influencia muy significativa en la compra. Por lo tanto, claramente esto muestra que por qué Renault define que tiene que tener la mitad de su equipo, la mitad de su equipo mujeres. Así que bueno, estamos trabajando mucho en eso, y estamos trabajando también en lo que es la fábrica, las operadoras. No sé si ustedes saben, pero nosotros tenemos un instituto técnico, una escuela secundaria en Córdoba que es, digamos, una referencia en enseñanza, se llama el Instituto Técnico Renault. Bueno, tiene como 50 años, venía de una época, bueno, ahí están escuchando a mi perra, son las cosas del trabajar en el home office. Bueno, entonces, decía, venía de una cultura de, bueno, instituto técnico para hombres. Bueno, hace 4 años que el instituto técnico está abierto también para mujeres, y cada vez tenemos más mujeres que están estudiando en el instituto técnico, y es parte justamente de todo este movimiento que tenemos que hacer para atraer también muchísimas más mujeres a la industria automotriz. Muchas gracias, Pablo. Y ahí estamos, creo que todas. A veces son los niños, como dice Macarena, que pasan atrás, a veces son los pejos, los padres, los pasarinos, y ahí vamos. Pero muchas gracias por compartir. Quería hacer 2 comentarios que salió en el último diálogo de CEOs que tuvimos el lunes acá en Brasil, que algunas empresas empiezan a usar canales tradicionales que tenían de apoyo psicológico y financiero a funcionarios, porque muchas de las multinacionales y grandes empresas tienen esos canales contratados para que sus empleados y sus empleadas puedan llamar y pedir realmente apoyo psicológico, apoyo financiero, apoyo jurídico, y ellos están asegurando que también estos canales tengan apoyo al tema de la violencia contra las mujeres, para que las mujeres que trabajan en las empresas puedan, y también tienen entrenados sus departamentos de salud y recursos humanos para que puedan identificar los señales que una empleada puede demostrar que está sufriendo violencia para poder orientarla, ¿no? Entonces yo creo que las empresas cada vez más pueden hacer eso. Y una otra curiosidad también para ustedes, acá en Brasil nosotros miramos la base de datos que muestra los días que los empleados salieron de licencia médica, y la parte de licencia maternidad está junto con la licencia médica, que no debería ser porque son 2 cosas distintas, pero ahí están. Y lo que esta base nos muestra es que el número de días que salen los hombres, si yo miro la población como un todo, es igual a las mujeres. Y si yo miro la edad donde las mujeres salen por el tema de licencia maternidad, la edad fértil, los hombres salen como 6 días a menos. Entonces, este mito que el embarazo es un problema, no es verdad. Los hombres salen por otras razones. Salen porque se pelean en el fútbol y tienen problemas de salud, ¿no? Entonces, cuando yo entrevisto a un hombre o una mujer, no me ocurre preguntar al hombre, tú tienes problemas de corazón, tú haces deportes peligrosos que te pueden sacar de trabajo, ¿no? Entonces yo realmente invito a las empresas que cada vez pongan esos números para realmente combatir el mito del embarazo y mirar el embarazo, como mencionó Ignacio. La verdad, cuando yo, hombre o mujer, tenemos hijos, tenemos una experiencia incomparable, ¿no? Yo creo que nosotros volvemos mucho mejores personas, mujeres y hombres, ¿no? Entonces, yo creo que la lealtad con el trabajo, la capacidad de manejar, se queda mucho mejor. Entonces, con eso quería invitar a Maritza, que también pudiera ahí complementar un poquito y contarnos. Yo creo que puedes coordinar con Gaby, Maritza, cómo podemos realmente llevar la experiencia de tus medidas de teletrabajo y todo lo que ha hecho en transportes para otros países. Bueno, contarles que no dije en mi intervención anterior, el sector de transporte público se vio afectado en un 80% en el mes de marzo, abril. En mayo y junio estamos afectados en un 60%, o sea, estamos con ingresos de un 40%. Como es una actividad regulada por el Estado, operada por empresarios privados, el gobierno dijo disminuyan flota porque vamos a controlar por el tema del COVID. Y bueno, así estamos trabajando. No, la compañía no ha despedido a nadie. Desde la presidencia, todos los puestos estamos a media jornada. Ya vamos elevando un poquito el tema de horas en conductores. Eso porque hubo un acuerdo con los colaboradores y dijimos, todos comemos algo y aquí pues nadie se va a quedar sin trabajo. Estamos en esa lucha. Con el teletrabajo lo que hicimos fue una labor de sensibilización y comunicación
diciendo, como es una empresa que tiene que cumplir horarios fijados por gobierno, tenemos que ser solidarios. El personal administrativo que está en teletrabajo debe acogerse, además, hay logros que Costa Rica tiene en su código de trabajo, no podemos perder la hora de lactancia materna, el tiempo de almuerzo, aquí le llamamos el tiempo de café también, que eso es una oportunidad para relajarse. Eso hay que respetarlo. Entonces la compañía está respetando esos horarios del código de trabajo, pero no como una imposición, sino diciendo hay compañeros que físicamente tienen que estar trabajando, exponiendo sus vidas, y nosotros desde nuestros hogares vamos a apoyarlos porque ellos necesitan de nosotros constantemente. Fue muy bien acogido y lo estamos donde sí tenemos que hacer una labor, y Gaby me ha apoyado muchísimo y es la que me tiene en estos temas, en UCAEP, porque sí tenemos problemas, sobre todo con las empresas multinacionales por el manejo de horarios. Entonces, sí hemos tenido quejas de empresas, ¿verdad? Y, bueno, de las colaboradoras. La Comisión de Mujer está estudiando. Hay que hacer un trabajo ahí pendiente de capacitación a las compañías, que son las que tienen que dictar los lineamientos, porque los colaboradores, más en una época donde la gente tiene temor de perder el trabajo, las mujeres tienen más temor de perder el trabajo. Entonces exageramos con el tiempo, no ponemos límites, ¿verdad? Ese trabajo lo tenemos pendiente. Contarles que lo de pasantías, que lo mencionó la compañera chilena, es una excelente práctica, porque las pasantías también les quitan el temor a las empresas de la contratación de mujeres. Cuando las ven trabajando las pasantías, no hay tanta reacción. Aquí se utiliza muchísimo, tenemos convenios con las universidades, con los institutos tecnológicos, con los colegios técnicos, que es donde tenemos la población más vulnerable en nivel de pobreza. Entonces, ahí también hay que fortalecer esas pasantías, las mentorías también hay que fortalecerlas, porque a veces las mujeres necesitamos apoyo, ¿verdad? Entonces, eso hay que trabajarlo. Contarles que tenemos un club de la excelencia en la compañía, y en ese club de la excelencia no solo se les capacita teóricamente, sino como con teatro, ¿verdad? Se les pone a ellos en situaciones, a los hombres, que es la mayoría de los trabajadores de una empresa de transportes, pues son hombres y del sector, y se trabaja con temas de violencia, no solo para el trato a los usuarios de transporte público, sino familiar. Y hemos logrado un cambio. Entonces, cuando ellos se evalúan, ellos mismos se nominan para el Club de la Excelencia. Y al final de año, ellos en la actividad de la empresa reciben una bonificación, y es una motivación por el cambio de conducta que han tenido. Eso nos ha dado muchísimos resultados. Les recuerdo que tenemos población de otros países, ¿verdad? Que culturalmente hay que trabajar más, y bueno, ahí eso es una buena práctica. Muchas gracias, Maritza. Y yo creo que tu último comentario va con un comentario que preguntaran acá, comentando realmente que soy una mujer en liderazgo, la persona dijo, ¿no? Pero igual veo que las mujeres en posición de liderazgo a veces sufren un poco más de presión psicológica, ¿no? Porque creo que toda la sociedad aún reproduce el machismo, ¿no? Y por más que estamos cambiando, esas relaciones de poder no son sencillas de cambiar, ¿no? Yo a veces digo que como una cebolla, vamos sacando las camadas, pero hay muchas camadas, ¿no? Entonces no es sencillo. Entonces, con las empresas, y estamos haciendo un webinar esta semana entrante, si no estoy equivocada, el 2 de junio, vamos a hacer un exclusivo para hablar de masculinidades, ¿no? Cómo los hombres hacen parte, cómo los hombres también tienen que cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante cuando las empresas nos preguntan a mí, a Teresa, a Gabriela, a Verónica, ¿cuáles las acciones que tengo que hacer para cambiar, ¿no? Y ustedes que están con nosotros a tanto tiempo ahí en la jornada, sabemos que no es una acción, dos acciones, tres acciones, es todo un conjunto de acciones. Tenemos que influenciar a la sociedad, porque las empresas no están aisladas de la sociedad. Con eso estamos casi británicos, porque estamos 6 minutos sobrepasados. Entonces yo propondría que yo creo que esta jodada, la ronda que hicimos ahora ya fue de palabras finales. Entonces, si ustedes están de acuerdo, yo pediría realmente a María Noel que nos pudiera ahí hacer el cierre
de esta sesión y contarnos un poco de la importancia de estar con el sector privado, del papel de las empresas realmente para estar con nosotros, y ahí terminamos este viernes y vamos a la comida, algunos con el delivery, a unos a cocinar, y ahí vamos con las cosas. María Noel, por favor, y antes de más nada, gracias, muchas gracias a todas y todos. Yo creo que esos diálogos que nos apoyan a hacer la transformación, y gracias por los 119 participantes que tenemos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente un gran placer escucharlos, aprender de lo que están haciendo. Pero principalmente, Ignacio y Pablo, para mí fue maravilloso escucharlos. Porque no solo hay que entenderlo, hay que creérselo. Y ustedes dos se lo creen. Y esa es la manera de hacer los cambios. Si el número uno de la empresa no se lo cree, el cuento evidentemente va a ser un tick in the box, ¿no? Van a decir, bueno, sí, vamos a tener un poquito de mujeres por aquí, vamos a ayudarlas. Ustedes están cambiando la realidad empresarial porque se la creen. Y son ustedes modelos roles. Porque así como necesitamos más modelos roles mujeres, CEO de empresas y que estén en los directorios y que estén en puestos claves, necesitamos modelos roles de hombres como ustedes, que se la creen y lo transmiten. Porque eso es lo que más me gusta, esa transmisión que han hecho a nosotros no ha sido pura galería, sino que ha sido real. Así que muchas felicitaciones y muchas gracias, porque hombres como ustedes somos los que necesitamos. La verdad que lo que a mí me interesa destacar son 4 cosas. Primero es la unión de las fuerzas en el tema del desarrollo sostenible, es fundamental. Y Lisa lo decía muy claramente, tenemos que cambiar radicalmente la manera de colaborar. Y desde el 2015, cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay un cambio radical en la colaboración. Tenemos un cambio maravilloso de parte del sector privado hacia Naciones Unidas como no hubo antes. Se han tendido puentes, se han tendido confianza, han entendido mejor el sector privado que nosotros no somos un bicho raro que hacemos proyectos, sino lo que intentamos es cambiar normas sociales, cambiar comportamientos sociales, que en definitiva lleva a una mejora del bienestar de la sociedad, porque no puede ninguna empresa sola actuar sin tener en cuenta el conjunto, ¿no? Y esa es la gran preocupación que tenemos con el COVID. Y otra vez, nuestro secretario general lo decía hoy, ¿no? Es una pena, una oportunidad perdida que el Consejo de Seguridad no aprobó una resolución para trabajar más en conjunto todos los países y combatir el virus. Pero lo que veo es que ustedes están trabajando mucho más en conjunto con esas políticas públicas y ese desarrollo que estamos tratando de impulsar con la generosidad de la Unión Europea para juntarnos y colaborar. Y esto es el espíritu que tenemos que tener, ese espíritu de colaboración y solidaridad. Luego, para mí ha sido muy importante escuchar, digamos, la oportunidad que se le da a la mujer entendiendo la flexibilidad que necesita. Eso para mí es oro puro, porque no es fácil entender las necesidades de la mujer si ustedes mismos no se sientan a entender cómo ser corresponsables de las tareas del hogar. Por eso me encanta que cocines, Pablo y Ignacio, estoy segura que vos también sos igual en tu casa. Entender la corresponsabilidad es fortalecer el rol de la mujer, es dignificar a la mujer y es respetar a la mujer. Y eso para mí es fabuloso, porque implica que lo que ustedes están viviendo en su hogar lo están trasladando a la empresa. Y como la empresa actúa en la sociedad, en la comunidad, están siendo una influencia positiva maravillosa, ¿no? Así que otra vez los quiero felicitar. Uno de los temas claves que ha demostrado la pandemia es que necesitamos destrezas para asumir una nueva realidad tecnológica, tanto con inteligencia artificial como automatización,
o como el teletrabajo. Y estos elementos están aquí para quedarse. Yo anoche pensaba, ¿cómo va a ser mi vida? Bueno, además de que me mudo el lunes, ¿no? Que es un relajo en mi casa. Pero ¿cómo va a ser mi vida? ¿Será que podemos ir a restaurantes, podemos ir al shopping como antes? ¿Podemos juntarnos con mis amigas? Yo lo que estoy deseando es irme a Uruguay, les soy sincera, porque estando en Panamá hace 105 días encerrada en mi casa no me divierto. Pero toda esa automatización que se viene, esa incorporación de inteligencia artificial, ¿cómo queda la mujer frente a eso? Por eso para nosotros es fundamental pensar en una mujer en el STEM, fortalecer ese rol de la mujer en todo lo que es tecnología, como nos decía Macarena, incorporar la tecnología a esa nueva realidad, o como quieran llamarle, que será este nuevo mundo, ¿no? que vamos a tener. Y para nosotros también es muy importante crear liderazgos femeninos inclusivos, feministas, pero sin miedo a la palabra, porque en realidad la palabra feminista significa apoyar la igualdad de género. No significa otra cosa nada más que eso, es apoyar la igualdad de género. Y yo creo que hay que tener esos liderazgos en las empresas, porque esos liderazgos ven las cosas de una manera distinta. Lo bueno es que ustedes lo entienden, ojalá que todas las empresas lo entiendan así. Y creo que el liderazgo feminista es un acelerador también, un acelerador hacia un cambio positivo. Otra de las cosas que ustedes comenzaron a hablar fue eliminar la brecha salarial y entender como CEOs que son la importancia del modelo rol de ustedes. Ahí nosotros creemos fundamental estimular ganarle la pelea a la igualdad de género desde arriba y ganarle la pelea con convicción. Y eso también significa que ustedes le hablen a otros CEOs. Ahora ustedes no se escapan, van a ser nuestros modelos roles. Pero es tan importante eso, porque de lo contrario nos encontramos con señores que ocupan los cargos de CEO. No se olviden que en América Latina las mujeres son CEO nada más que un 11%. No se olviden también que el 70% de los parlamentos de América Latina, 70% son hombres. No se olviden también que el 85% de los alcaldes de América Latina son hombres. Y 99.9% de los presidentes son hombres. Tenemos una primer ministra en Barbados, nada más. El resto de la región, hombres. Ese contexto, dentro de un cambio de norma social, es fundamental trabajarlo, ¿no? Y creo que las campañas son fundamentales. Estamos por lanzar una campaña de corresponsabilidad en el hogar. Estamos buscando líderes hombres, ya sea del deporte, del arte, ¿no? Esos líderes hombres que tienen millones de seguidores, para ver cómo los convencemos. Me está costando, no es fácil. Así que ustedes dos son unos líderes maravillosos que tenemos que destacar, ¿no? Pero esto es un tema, ¿no? Tenemos que hacer más campañas, tenemos que juntarnos más para establecer estos ejemplos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando vivía en Nueva York, hasta el año pasado, que me mudé a Panamá, el 8 de marzo del año pasado, hicimos por primera vez el Ring the Bell, pero el Nasdaq. Fue muy interesante. Y el que estaba era el CEO de Standard & Poor's, que es un americano que vivió en Uruguay y vivió en Argentina. Hablaba uruguayo y argentino como yo y como ustedes. Y él me dijo, tiene 10.000 empleados en el mundo y se puso como principio eliminar la brecha salarial. Le tomó 2 años. Y yo le pregunté, ¿por qué lo hiciste? Porque es justo, porque hay que hacerlo, porque es evidente que es justo. Yo creo que él y ustedes dos son los únicos hombres que he escuchado que hablan de justicia en bienestar, pero también saben la dimensión de que van a ganar más, de que van a tener un nicho de mercado único. Y ojalá que lo puedan demostrar a través de sus estrategias de marketing,
que ganar es un buen negocio. Así que muchísimas gracias, ha sido verdaderamente un placer y los felicito y te felicito a Diana, Lisa, Verónica, Teresa, y Rosana y Gabriela, todas las chicas del Win-Win son una maravilla y bueno, muchas gracias otra vez a la Unión Europea por permitirnos hacer esto. Y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, María Noel, por las palabras. Chao, chao, muchas gracias. Muchas gracias a todas. Un placer. Muchas gracias, María Noel. Un gusto verlos a todos. Igualmente. Chao. Gracias a todos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.